ustedes quienes están ya acompañándonos el día de hoy. Es un placer para nosotros poder contar con su presencia, con el gran interés que hemos recibido, no solo por parte de los servidores públicos que nos están acompañando para efectos de cumplir con unas horas reconocidas por recursos humanos que se van a acreditar para tal efecto, sino también por una amplia, este, eh, un amplio espectro de la sociedad civil, de organizaciones que nos están acompañando y que también están muy interesados en los temas que amablemente nos están apoyando por parte de la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, y que el día de hoy nos complace contar con la presencia del doctor Gustavo González Hernández. Es licenciado en Derecho con maestría en Política y Gestión Pública y máster interuniversitario en analista de inteligencia. Obtuvo el grado de doctor en Derecho en la UNAM con la investigación denominada La regulación de los servicios de inteligencia en México. El doctor González ha ejercido los siguientes cargos de elección popular, siendo síndico en el estado de Guadalajara del 2004 al 2006. También fue diputado local de aquel estado el 2007 al 2009 y diputado federal del 2009 al 2012. En este último periodo fue presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión de 2010 a 2011. El doctor Gustavo González Hernández ha sido docente en los siguientes programas académicos: licenciatura en Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara, maestría en Administración Pública de la UVM Campus Tlaquepaque, maestría en Seguridad e Inteligencia en el Instituto Ortega Vasconcelos, curso superior de Análisis de Información en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, máster en Analista de Inteligencia contra la Criminalidad Transnacional, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. El doctor González es autor de los siguientes trabajos: Los retos del Poder Legislativo en la Seguridad Nacional, publicado por la Fundación Konrad Adenauer. Marco teórico del control parlamentario de la seguridad nacional, publicado por la revista española Seguridad e Inteligencia. Reforming Intelligence Services in Mexico, publicado por una revista europea en 2014. La participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en México, Ministerio de Defensa de España, 2014. Inteligencia policial, concepto, origen y fundamento constitucional, de la revista Bien Común en el año 2017. Inteligencia criminal, una aproximación conceptual, publicada por la revista Bien Común en 2019. El análisis de contexto y su configuración legal en México, publicada por la revista del posgrado en Derecho de la UNAM 2023. Fuentes para un sistema de inteligencia policial en México, publicada por la revista mexicana de Ciencias Penales 2023. El doctor González ha impartido el curso de colección de inteligencia
es titular de los derechos de autor de estas obras, curso de colección de inteligencia, propuesta de plan de estudios para la especialidad en análisis de inteligencia y también la evaluación de la División de Inteligencia de Guadalajara. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimo gusto. Sea usted bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y antes que nada felicitar los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Gobernación para capacitar, para dar cursos. Creo que es muy importante porque a veces se confunden mucho los delitos por hechos de corrupción. A veces se considera que una conducta podría configurar un delito en el imaginario colectivo, pero ya luego tenemos que verla con precisión, cuáles son los elementos de lo que nosotros los abogados penalistas decimos el tipo, y precisamente les voy a compartir la presentación porque esta plática habla precisamente de la historia del tipo penal en un lenguaje que no fuera tan dogmático. No sé si ya pueden ver la presentación. Vamos a comenzar pues de qué trata toda esta plática. Vamos a primero hacer una breve introducción de algunas 2 o 3 definiciones básicas y de cómo se dio en la historia la nueva configuración del derecho penal cuando nacen los estados democráticos y de derecho. Es un concepto de ciencia política, es un estado que tiene una constitución, que tiene leyes y se rige por el derecho, ¿no? Luego vamos a entrar un poco a la historia de la codificación penal, cómo después de que existen países o estados con una constitución, luego entonces, para que un ciudadano pueda ser sancionado, pues debe de existir una ley penal. Y en este caso se empiezan a dar las codificaciones en el mundo. Vamos a entrar a un análisis de algunos de los tipos penales. Vamos a hacer un repaso, pero vamos a poner ejemplos en 4 o 5 y vamos a hacer mención de sus antecedentes históricos. Esta forma de ver los delitos, los tipos, la descripción típica o la forma en que el Código Penal redacta una conducta que sanciona penalmente resulta más interesante cuando la ves a la luz de la historia, y en ocasiones esa historia es la que nos permite recordar cuáles son esos elementos, esas partes de la descripción para poder determinar si alguien realmente está cometiendo un delito. Y por último, vamos a dejar un espacio de 30 minutos para aclaraciones, preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Pues bien, el nacimiento del Estado democrático y de derecho es importante para entender la nueva forma de persecución penal. Antes existía lo que yo le denomino en la parte izquierda status quo en Francia, por eso viene la imagen atrás de la Revolución Francesa, se decía el viejo régimen. Y en el viejo régimen, bueno, pues existían una serie de vicios que se quisieron erradicar con el cambio para crear un Estado regido por la ley, regido por una constitución, donde los ciudadanos no sean siervos del rey, sino que sean ciudadanos mandantes de quien ejerce el poder. Y así tenemos como un primer elemento que trató de cambiarse con el nacimiento del Estado democrático, pero ya enfocado en la persecución penal, que antes en el status quo existía una vaguedad sobre lo que se prohibía. Oye, es que viste mal al rey y entonces traición y mereces la muerte. Bueno, pues ese cambio, cuando se establece la ley, se dice, oye, no debe de haber un principio de legalidad para que si el poder público me va a perseguir, o sea, porque yo realicé una conducta que estaba prohibida y que yo tenía certeza de que tenía una sanción, en este caso penal. Una segunda dimensión o aspecto que se trató de combatir con el nacimiento del Estado que se rija por el derecho fue la ausencia del debido proceso cuando
bueno, te procesaban y hasta hay una novela de Kafka del proceso. No había reglas del procedimiento, los jueces a veces eran imparciales, ya traían línea, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora no, ahora se tiene que establecer un proceso para demostrar con datos, con pruebas, que una persona realmente cometió el ilícito, ¿no? Y por último, había una desproporcionalidad en las penas. Es decir, nada más por mirar mal al rey, como ya lo comenté, a veces se les daba la pena de muerte. Y la pena de muerte o ese tipo de penas, de alguna manera en el antiguo régimen, le servían de control y de amenaza a la población para que tuviera un sometimiento al poder real. Y aquí lo que ya se busca es que las penas sean proporcionales y que tengan un fin social, que no tengan, que no carezcan de un sentido, de un objetivo, y que no se sancione por sancionar o por pura venganza. Entonces, teniendo esta primera idea de cómo se da en la historia ese cambio, bueno, pues vamos a explicar qué es lo que los abogados penalistas hoy conocen como tipo penal, que viene del alemán Tatbestand. Pues bien, el tipo penal no es otra cosa que la descripción precisa de las conductas, ya sean acciones u omisiones, que son considerados como delito en la ley penal, asignándoles una pena o sanción. Luego entonces, como la ley penal y como toda ley en el Estado moderno democrático se transmite a través de una norma escrita, la forma en que se redacta, los elementos que integran esa redacción son lo que los penalistas dicen es el tipo penal. Pero nosotros con un lenguaje sencillo vamos a decir, pues el tipo penal es la descripción, tal como viene en la ley penal, claro. El Código Penal Federal de México, por ejemplo, dice en el artículo 7, delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Y si la ley penal es precisamente ese código, pues dentro de ese código o en otro que se diga que hay delito, según cómo está redactado. Por otro lado, dice en su artículo 15, el delito se excluye cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito que se trate. Y ahí vemos dos elementos que yo puse en rojo. Dice, elementos de la descripción típica. Y así como nosotros aprendimos en el español, en la primaria, no sé si recordemos, sujeto, toda oración tiene que tener sujeto, verbo y predicado. Así, un tipo penal, una descripción típica dentro del Código Penal o de alguna otra ley especial que considere que una conducta se debe perseguir penalmente, tiene partes, no tiene así como el sujeto, verbo, predicado, así también tiene los elementos del tipo. Es un segundo aspecto importante que nosotros tenemos que considerar cuando leamos una ley penal. Entonces, el sujeto, así como en las oraciones de la primaria, sujeto, verbo y predicado, pues el sujeto es cualquier persona o un sujeto cualificado. Ya vamos a ver que en la mayoría de los delitos de corrupción se trata de combatir conductas de servidores públicos cualificados, es decir, una persona que tiene la cualidad de servidor público, pues es una persona que tiene cualidades específicas para perseguir a la persona. Les voy a dar un ejemplo de una situación que pudiera distinguir entre un sujeto normal y un sujeto cualificado. Si una persona le priva de la vida a otra, comete homicidio. Y eso todos lo sabemos, porque es uno de los delitos que más se conoce. Pero si esa persona tiene un vínculo familiar con la víctima, por ejemplo, el padre al hijo, el hijo al padre, entonces ya tiene una cualidad como sujeto y cometen no el delito de homicidio, comete el delito de parricidio. Entonces, vamos a ver que en los delitos por hechos de corrupción, en ocasiones encontramos
servidores públicos y en otras ocasiones menos, son las menos, encontramos a los ciudadanos o a cualquier persona. El segundo elemento que siempre viene en una descripción típica es la conducta. Y esta es la esencial, es donde yo le digo a mis compañeros y compañeras oficiales ministeriales que luego nos auxilian a la lectura de las narrativas de una denuncia, que busquen la conducta. Ya me dijiste a quién vinieron a denunciar, pero ahora dime qué hizo. Tiene que haber una acción o qué dejó de hacer que estaba obligado de hacer. Y que para poder yo saber si la conducta encuadra la ley penal. No, bueno, pues es que el servidor público le levantó la voz a una empleada y luego entonces podría ser el delito ¿cómo se llama? De abuso de autoridad. Pues tiene que haber una conducta y un verbo que diga maltratar, vejar o levantar la voz. Y entonces siempre que leamos el código, lo primero que debemos de hacer, y es una recomendación, es ver lo que decimos el verbo, o el verbo rector, dicen los penalistas. Yo nomás le puse verbo para entender que un verbo es una conducta. Y así lo vamos a analizar en los tipos penales que vamos a revisar ahorita históricamente. Y luego hay otros elementos, así como hay un predicado en el español a la hora de hacer oraciones, una oración del español. Bueno, tenemos elementos subjetivos. Algunos tienen un resultado material, algunos no. Por eso los primeros dos elementos son los más importantes. De hecho, les dicen elementos objetivos básicos, pero lo quise separar porque algunos autores dicen que son los presupuestos del delito. Es decir, si no hay una conducta, imagínense cuando existía allá en el imperio, en la Segunda Guerra Mundial, la policía del pensamiento con los japoneses, pues obvio que puedes estar pensando y que puede ser una conducta, pero no se exterioriza. Entonces, bueno, aquí tenemos que todas las conductas tienen que ser objetivas. Y en el resultado material tiene que haber un resultado. Así si se acciona un arma de fuego, y por el solo accionar pudiera haber cometido el delito que se denomina así, los delitos de peligro, el que acciona un arma de fuego por el solo hecho de dispararla. Pero si además al disparar lesiona a alguien, le causa una lesión o incluso la muerte, pues hay un resultado que da y configura el delito de homicidio. A veces en el de disparo de arma no hay resultado, por el solo hecho de disparar ya genera un peligro y se persigue, pero si además hay un resultado material, pues tendrá que perseguirse por otro delito. Y lo que nosotros decimos en el léxico del derecho penal, elementos normativos, los cuales pueden ser legales o culturales. Y hay un ejemplo muy típico de un delito que antes existía y ya no existe, que era el delito de pornografía, ¿no? El que venda impresos lascivos. Pues sí, pero ¿qué es lascivo? Tendríamos que ponernos a la interpretación cultural de qué es lascivo. O también hay otros que sí requieren una interpretación legal. Por ejemplo, el parricidio, bueno, pues tendrá que tener una relación jurídica de vínculo de paternidad entre el sujeto activo, el que comete el delito, el victimario y la víctima. Y la parte jurídica es esa relación jurídica y es un elemento normativo que genera, ¿no?, el tipo de delito. Y por último, elementos subjetivos, las intenciones. Hay unos delitos que de repente dicen el que con ánimo de lucro, el de acoso sexual, el que con ánimo lascivo. Bueno, pues el que con fines de lucro. Entonces, cuando hay en la parte que nosotros leemos del tipo penal, existen ese tipo de frases, se trata de elementos subjetivos que se fueron reconociendo en la evolución histórica del análisis de los tipos penales en general. Entonces, esta lámina es clave para ahorita
darnos a la tarea de hacer un análisis de cuáles son los delitos por hechos de corrupción que se describen, o las descripciones típicas de los artículos 212 al 224, distribuidos en 13 capítulos, y que vamos a analizar uno por uno. Pero antes vamos a ver cómo se dio la historia de los códigos penales. Cómo se fue codificando para que el ciudadano tenga plena certeza de qué conductas le pueden traer una consecuencia penal. Es decir, yo tengo libertad, pero hay conductas que se prohíben. Yo no le puedo quitar la vida a alguien porque se está protegiendo la vida de todos los que estamos en la sociedad. Pues el primer código penal, precisamente, que yo traigo aquí en esta plática, es el Código Penal que nace con la Revolución Francesa. Este primer código es interesante porque ya trae algunos tipos penales de corrupción, de lo que a la luz de nuestros 13 capítulos actuales encontramos, digamos, que la raíz histórica, bueno, pues hay algunos tipos penales que vienen ya desde el Código francés, como lo vamos a revisar. Sin embargo, este Código francés tuvo algunas deficiencias, no tenía una sistematicidad en la forma de estructurarse. Había capítulos que se reiniciaban con la numeración del articulado, por ejemplo, capítulo 1, artículo 1, 2 y 3, capítulo 2, artículo 1, 2, 3, 4 y 5, capítulo 3, artículo, y empezaba nuevamente del 1. Entonces no había una diferenciación exclusiva de la unidad básica de una ley, que es el artículo, con un número específico. Pero aquí tenemos un primer código que nace después de que un país tiene constitución. Debo de aclarar que Estados Unidos fue el primer país que pudiera haber tenido una constitución escrita previa y sancionada por un órgano legislativo. Sin embargo, no, en mi plática yo no involucro mucho al derecho anglosajón porque nosotros estamos más influenciados por el derecho francés, el derecho alemán y el derecho español, de alguna manera obvia por nuestra raíz en el castellano. El segundo código que traigo también es de Francia, es el Código Napoleónico. Napoleón se erige en 1804 como emperador de Francia. Inmediatamente promulga el Código Civil. Todos los abogados sabemos que la obra codificadora de Napoleón fue importantísima, pero con el Código Civil poco se conoce del Código Penal napoleónico. Sin embargo, cuando estuvo la invasión francesa de México, Maximiliano de Habsburgo mandó traducir una obra, y hay una obra que se publicó que se llama el Código Penal francés, napoleónico creo, traducido al español. Y es una obra interesante porque nos aparecen los dos idiomas, cómo lo escribieron en francés y cómo lo tradujeron militares que estaban bajo el mando del emperador Maximiliano, y es una obra importante, pero nos permite saber que sí, ya también se habían estructurado de una mejor manera los códigos, los tipos penales o los delitos por hechos de corrupción en Francia. Luego viene también la historia de España, ¿no? Debemos de recordar que Napoleón invade España y esa invasión generó muchas cosas, que abdicó un rey y que Fernando VII, y que México inició su independencia derivado de esa turbulencia política. No podemos reconocer a los franceses. Allá en España se hizo una guerra interna que le llaman la guerra de independencia o la guerra de la península ibérica, pero tenemos aquí que se restituye la Constitución de Cádiz. Primero tiene un periodo de vigencia de 2 años, luego regresa al poder Fernando VII, la desconoce, pero luego lo obliga nuevamente a tenerla, como de 1818 a 1823, si mal no recuerdo, y en ese periodo nace un primer código penal, que es el Código Penal Español de 1822, que déjenme decir que México, ahora vamos a México, y yo traigo el primer Código Penal mexicano en 1871. El Código Federal, porque hubo un código en Veracruz
en 1835, que si nosotros revisamos la redacción del Código Español del 22 con el Código Veracruzano de 1835, prácticamente es, como dijéramos en la actualidad en las computadoras, un copy-paste, ¿no? Es una redacción idéntica de muchos tipos penales y no tuvo una aplicación federal porque era únicamente de aplicación para el estado de Veracruz. Por eso no se menciona. Pero el primer código federal nace con Benito Juárez al poder. Le llaman el Código Martínez de Castro, y aunque se aprobó en 1871, un dato curioso es que tardó en publicarse hasta febrero de 1872. Es decir, su publicación fue del 71 al 72 y entró con una vacatio legis que lo mandaba a entrar en vigor, si mal no recuerdo, en junio del 72. Sin embargo, se utiliza la fecha de la aprobación. Y este código de 1871 es nuestro primer precedente o antecedente histórico donde ya se establecen los delitos por hechos de corrupción, pero también debo de aclarar que este título se puede denominar, hay países que lo denominan delitos cometidos contra la administración pública. Esa es la primera forma de denominación. Otra que lo denomina es delitos cometidos por servidores públicos o por funcionarios en ejercicio de su cargo. Ese es el caso de España y, si mal no recuerdo, el de Argentina. Y el de nosotros se denominaba así, delitos cometidos por servidores públicos. Pero ya luego una reforma que hizo el cambio a la de la denominación. Pues bien, después del primer código, tenemos, después de la revolución y de la entrada en vigor de la Constitución que nos rige actualmente, la del 17, hay un código de 1929 que yo no lo meto porque tuvo una vida muy corta y no convenció a nadie porque era una réplica con el código de Martínez de Castro, y esa réplica traía algunos defectos en materia de dogmática penal, por ejemplo, lo que hoy conocemos faltas administrativas y de buen gobierno de los reglamentos municipales, antes estaban en los códigos, ¿no? En el Código Penal de Martínez de Castro. Y se quiso separar el ámbito de sanción administrativa del ámbito de sanción penal. Entonces tenemos el código actual, fue promulgado en 1931. Y ahí tenemos, sigue ese código vigente, pero hay dos reformas al código que son importantes y relevantes para la plática de hoy, para entender la evolución o la historia de los tipos penales por hechos de corrupción. La reforma de Miguel de la Madrid de 1983, y esa reforma nos habla pues él venía en toda su campaña con la idea de cambiar todo el aspecto de la ética pública, etcétera. Y la estructura actual de capitulado es prácticamente la que se configuró con la iniciativa que él presentó y se aprobó, ¿no? Y por último, la reforma del 2016 que crea todo el sistema anticorrupción, que debo de aclarar que esa reforma entró en vigor hasta el 2019, porque en los transitorios se dejó la entrada en vigor hasta que se diera el nombramiento de la fiscal anticorrupción, la titular de la fiscalía en la que trabajo, y fue hasta marzo del 19. Entonces hubo una vacatio legis condicionada al nombramiento de la titular de casi 3 años. Una vez viendo esto, vamos a pasar a los tipos penales por hechos de corrupción y más o menos un bosquejo histórico, sin hacer tan largo y tratando de hacerlo de manera práctica para todos, ¿no? Primero, pues el ejercicio ilícito de servicio público. Ojo, ahí es de servicio público, porque he visto en ocasiones que en algunas denuncias le ponen la L, pues es lógico, del servicio público. Pero no, la denominación de este capítulo es de servicio público sin la L, ¿no? Podemos encontrar como primer antecedente histórico en Francia
donde el Código Napoleónico, en su artículo 196, decía que todo funcionario público que haya entrado en el ejercicio de sus funciones sin haber prestado el juramento podría ser perseguido y será castigado con una multa de 16 a 150 francos. Y veamos el aspecto que yo decía de la razón de ser de la sanción. Es que está protegiendo el derecho penal. Y ahí en Napoleón, cuando se erige emperador, establece en la Constitución que todos deben de jurar lealtad. Debe de haber un juramento de lealtad al emperador y al estatuto que creó el Imperio francés. Y el que no lo haga, pues cometerá este delito. Ese es un antecedente. Hoy en la actualidad, la conducta no es no prestar juramento. La conducta es que se haya tomado posesión sin tomar posesión legítima y sin cumplir los requisitos, pero que empiece a ejercer, porque luego nos pasan algunos casos de denuncias donde, bueno, sí le dieron un nombramiento ilegal, pero si no ejerció, y ejercer es empezar a firmar, empezar a ejercer las funciones propias del cargo, donde está tomando posesión o donde no está cumpliendo los requisitos. Y si se fijan, mientras que allá con Napoleón se buscaba que sean leales al emperador, aquí el bien jurídico protegido es una palabra que utilizamos para decir, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención de protección de perseguir penalmente esa conducta? Pues muy sencillo, en este caso, que la persona que va a dar un servicio público realmente tenga las cualidades. No vamos a tener con el nombramiento y la plaza de doctor a alguien que no tiene título de doctor, porque es un requisito. ¿Cómo va a poder estar haciendo cirugía sin tener el título de doctor? Y si lo hiciera, estaría cometiendo este delito, ¿no? Y luego viene también el continuar ejerciendo después de la destitución, ya sea que le notifiquen que lo destituyeron, que lo inhabilitaron, o en otros códigos dicen, o cuando tenía un término, su nombramiento, tenía un plazo y concluyó el plazo, pues no puede seguir ejerciendo. Y por ahí hay algunas denuncias que nos han presentado que se han estado investigando. Otros tipos penales, el 3 y el 4, que son la fracción tercera y cuarta, que se dan en este capítulo del ejercicio ilícito, si nos vamos a los verbos, omitir informar o tomar medidas contra riesgos de los cuales tenga conocimiento, o destruir o utilizar documentos o información bajo su resguardo, y rendir informes con hechos falsos. Estos dos últimos fueron una reforma, fueron adiciones que se dieron en el 2006 y en 1986 respectivamente. ¿Y por qué no están ordenadas el respectivamente de manera cronológica? Lo que pasa es que cuando a veces se hace una reforma, recorren la última fracción y meten en medio la fracción que quieren adicionar, ¿no? Entonces, la rendición de informes fue del 2000, fue una adición que se dio en el 86 y se dio junto con unos temas de derechos humanos, porque luego los funcionarios no rendían bien sus informes, ocultaban información y se elevó a nivel de delito. Tiene que rendir informes con veracidad. Entonces, pasando al segundo tipo penal, el último, propiciar daños, pérdidas o sustracciones en la calidad de garante. Si alguien tiene la obligación de cuidar la farmacia de un hospital del IMSS por el solo hecho de su calidad de garante, y si no lleva un buen inventario, está propiciando una pérdida, una sustracción por no llevar los controles adecuados, se configura el delito, ¿no? Pasamos a un segundo delito que se llama abuso de autoridad. Y este también tiene raíces históricas muy, muy largas. Lo podemos encontrar ya tipificado o un tipo similar en la Francia
en el Código francés de 1791. Viene ya también, se recoge en el primer Código mexicano, pero en la reforma del 83 se hace una reconfiguración de todas las fracciones. Yo no voy a mencionar todas, sino las que pueden ser más de utilidad que conozca el ciudadano, y está en el actual Código Penal Federal del artículo 215. Déjenme decirles que en Francia, a ver, me regreso, en Francia se tipificaba o se describía la conducta de la siguiente manera, se prohibía de la siguiente manera. Dice: todo agente o del Poder Ejecutivo o cualquier funcionario público que hubiere empleado o requerido la acción de la fuerza pública confiada a su disposición para impedir el cumplimiento de una ley o la percepción de una contribución legalmente establecida, está castigado con la pena de 10 años de presidio. Así decía el Código de la Asamblea Nacional de 1791 de Francia, y era obvio, como era un momento de cambio y de revolución, pues había realistas, los que estaban a favor del real, y revolucionarios. Entonces había a lo mejor comarcas, municipios, no sé, que decían: no, aquí no se va a aplicar esa constitución nueva, aquí rige el derecho del rey. Y entonces aquel que utilizara la fuerza pública para evitar que se aplicara una ley o para evitar que se cobrara una contribución, asumando la fuerza pública, y así se configura históricamente, y así lo encontramos en el Código Penal mexicano, en el actual Penal Federal. En la primera fracción, de hecho, dice: pedir o emplear la fuerza pública para impedir una ley, cobro o resolución judicial. Y un caso típico de este es, no sé si recuerden, cuando la Suprema Corte resuelve en Estados Unidos que en las universidades públicas tienen derecho a asistir las personas de color, y que el gobernador de Luisiana no quería acatar esa resolución de la Corte y utilizó incluso la fuerza pública para evitarlo, etcétera, ¿no? Ese tipo configuran los delitos, ¿no? Y vienen otras conductas que voy a mencionar así rápido: retardar o negar indebidamente protección o servicio, o que impidan la presentación de una solicitud. Retardar o negar indebidamente es un delito muy común, porque luego muchos ciudadanos dicen: es que le estoy haciendo una solicitud, ejemplo, estoy solicitando que le den trámite a mi pensión, y me la niegan. Pero ojo, aquí obvio cuando dijimos elemento jurídico, tiene que ser indebido, etcétera, ¿no? Entonces, pero el verbo es retardar o negar. Me negaron y yo tenía derecho a él, o tenía obligación de prestar, y además fue de manera indebida. Oye, es que en pleno COVID yo quiero ahorita que me atienda el funcionario. No, bueno, pues si te niega el funcionario, no fue indebido porque él tenía una resolución publicada en el diario sobre el COVID. Hay otros más delitos importantes dentro de este capítulo, que es negarse indebidamente a despachar un negocio, exigir a un subalterno parte de su sueldo o le pide dádivas, otorgar identificaciones a personas que no son servidores. Este último también lo encontramos, ¿no? Que luego viene el escándalo de que una persona traía la famosa charola, ¿no? Traía una identificación de la Cámara de los Diputados. Bueno, si la persona que exhibe la charola o la identificación no trabaja ahí y se la otorgó a alguien como identificación sin trabajar ahí, comete este delito. Vamos pues a un tercer tipo penal, pero antes vamos a ver un ejemplo de abuso de autoridad. Un ejemplo así muy práctico. Un ciudadano acudió a solicitar cita al área responsable de Indautor, es el Instituto de Derechos de Autor, para registrar una obra. El manual de procedimientos estipula que todo ciudadano deberá tener respuesta, le tendrán que decir cuándo va a tener su cita en 5 días hábiles. Sin embargo, pues ya pasaron 30 días hábiles y él no ha recibido ninguna comunicación de parte de Indautor. Entonces,
podría, y ojo con esa, o hay que poner mucho oído con la palabra podría, configurar el delito porque está retardando en la modalidad de retardar a un particular un servicio, en este caso no es una protección, es un servicio, y que tiene obligación de otorgar porque viene en el manual de procedimientos. Y ya tendrá en la carpeta que investiga la Fiscalía Anticorrupción Federal, o en este caso que nos compete, ayer creo que tuvieron una plática de cuándo es fuero federal y cuándo son fueros estatales, en este caso un de autor es federal, pues bien, tendría que ver si no existe alguna causa de justificación en la investigación por parte del servidor público, ¿no? Y abajo hacemos un análisis de acuerdo a la lámina esa que les dije de sujeto, verbo, predicado, igual. Sujeto activo, pues la jefa de citas de indautor, que es la responsable de responderles a los ciudadanos respecto a su cita. La conducta, bueno, pues ya tiene un retraso de 25 días hábiles. Y por último, elementos normativos que ya debemos de considerar que se mencionan en esta descripción, y que eso de pensar analíticamente de esa manera, para efecto de la integración de las carpetas, es saber qué tipo de prueba tengo que buscar. ¿Cómo voy a probar que fue indebido y que estaba obligado a prestar? Y yo debo de preguntar, debo de incorporar el manual de procedimientos, debo de verificar si no fue indebido, a lo mejor hackearon el sistema, etcétera, si el retraso es genérico, etcétera, ¿no? Pero en principio nuestro primer análisis, y yo como ciudadano, existiendo esos primeros elementos y sabiendo que no hay otro recurso de defensa administrativo que yo pueda activar antes, bueno, pues podría estar configurándose este delito. Pasamos a otro delito, que es el de coalición de servidores públicos. Este no lo podemos encontrar en ninguno de los dos códigos franceses, porque ellos hablaban de personas en lo individual que se resistían a hacer valer una ley, una reforma, una resolución, pero no a una coalición de servidores públicos. La palabra coalición es clave porque precisamente aquí se puede confundir cuál es la conducta que se quiere sancionar en la descripción típica. Pero sí la encontramos, por otro lado, en el primer código de los españoles, el de 1822, y permítanme leerles cómo decía o cómo describía la conducta. Decía, artículo 488, los funcionarios públicos que confabulándose, dos o más de ellos, concierten entre sí alguna medida contraria a las leyes o que en virtud de previo concierto así celebrado hagan disminución de sus empleos o cargos con el fin de impedir, suspender o embarazar la ejecución de una ley o reglamento de algún acto de justicia o servicio legítimo. Y luego, como está muy larga la redacción, luego nos perdemos un poco en lo que dice después, y no es, la palabra es que primero se coaliguen o que se confabulen en el caso español. Vean la redacción nuestra de nuestra conducta. El verbo es coaligarse. Dice en la fracción, en nuestro código penal, cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen, no se confabulen, era una palabra española, nosotros ya la cambiamos por coaliguen, para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Imagínense cuál es el bien jurídico protegido. Imagínense que todos los custodios de un centro penitenciario, el de Almoloya, decidan renunciar todos a la vez, un mismo día, dejar todo y salirse. Eso es precisamente lo que trata de evitar que se desproteja un servicio, que se aplique una ley, pero que exista
dos cosas en sí, que se coaliguen y que la coalición sea precisamente con un fin. Hay un elemento de alguna manera subjetivo, que tengan como fin tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposiciones. Y déjenme decirles un ejemplo rápido de una coalición de servidores que luego se confunde. Un denunciante fue hablando de las pensiones, para que se nos grabe la idea, a pedir una pensión, no le resolvieron, se fue con el jefe de quien le resolvía, tampoco le resolvía, y se fue con el titular del IMSS para que le ordene a los otros que lo hicieran. Nadie le dio respuesta y el ciudadano vino a denunciar coalición de servidores públicos porque 3 están coaligando para oponerse a la ley que le beneficia a él de aplicación de una pensión. Obviamente, esta denuncia pues, no prospera en este delito. Podría prosperar en el que mencionamos en el apartado pasado de abuso de autoridad, porque o le retardan o le nieguen, pero ahí no hay un concierto, no hay una confabulación, no se están coaligando los 3 en alguna reunión que se pueda probar para decir, no vamos a aplicar este artículo de pensión que le beneficia a esta persona, ¿no? Hay otro delito que es uno de los que estadísticamente más se reciben en esta fiscalía, es el uso ilícito de atribuciones y facultades. Este delito en el Código Penal español actual e históricamente en el derecho romano era la famosa prevaricatio o prevaricación. La prevaricación es dictar una resolución contraria a derecho, o creo que los españoles utilizan la palabra injusta, a sabiendas de que es injusta. O sea, contraria a derecho a sabiendas que es injusta. O contraria a sabiendas. O sea, debe de tener conocimiento. En el código nuestro, bueno, tiene ese antecedente en España, la prevaricación, pero la configuración en el código nuestro no aparecía en 1871, ni tampoco en el código de 1931, que es el actual, no aparecía este tipo penal. No es más que hasta la reforma de 1983 que se crea todo este capítulo y se trata de combatir aquellas conductas de los servidores públicos que tienen que ver con otorgamiento ilícito de concesiones. Oye, es que le voy a concesionar los estacionómetros, pero violando el proceso que marca la ley para las concesiones en un municipio, por ejemplo. Otorgamiento de permisos, que sea ilícito. Otorgamiento ilícito de exenciones. Oye, pues le voy a... yo recuerdo, fui un tiempo autoridad municipal, se estila que muchos municipios o que muchos ciudadanos les pidan que les condonen las contribuciones. Bueno, les podrás hacer un descuento, recuerdo muy bien, en las multas y recargos, si lo dice la ley y te lo autoriza. Pero si no te lo autoriza y lo haces, hay el condonarle el impuesto, el derecho, etcétera, podría traer la configuración de este delito. Otorgamiento ilícito de contratos. Contratación ilícita de deuda. Recuerdo un presidente municipal de allá de Jalisco que así de la nada firmó pagarés y pues es una forma de adquirir una deuda cuantiosos por $1 millón, si mal no recuerdo, en el 2015, que fue los hechos. Y bueno, pues él dijo, su justificación es que no tenía dinero para pagar la nómina y tenía que enfrentar esas responsabilidades porque luego dentro de esa nómina estaba la seguridad pública y se ponía en riesgo al municipio. E hizo esa contratación ilícita de una deuda. Negar contratar ilícitamente. Este es cuando alguien ya ganó un procedimiento de adjudicación o de licitación y un funcionario se niega a contratar y no tiene ninguna justificación legal para negarse. Y por último, creo que es el último, dar una aplicación distinta a fondos públicos.
Este es muy, pero muy parecido a lo que vamos a ver más adelante de peculado, pero en este caso no es muy parca esta descripción. Los elementos son menos que los del peculado, porque en el peculado dice para fines propios o ajenos, y de alguna manera, con el solo hecho de que se da la aplicación distinta, se configura. Falsedad de particulares sobre concesiones. Si algún concesionario tiene el beneficio de una concesión y se le dice qué ganancia estás obteniendo para efecto de establecer los cobros del contrato concesión, y está falseando la información sobre sus ganancias. Pasamos a otro delito que se llama concusión. Y aunque en el imaginario colectivo nuestro, son de los delitos que uno dice, pues, ¿qué es la concusión? O son palabras muy poco escuchadas, pero créanme que también es uno de los delitos que tiene una raíz histórica muy importante. Se estableció desde el Código Penal francés del 91, que decía en su artículo 14, todo funcionario u oficial público y toda persona comisionada de la percepción de derechos y contribuciones públicas que resultare convicto de haber cometido para sí o para su comisión el crimen de concusión será castigado con la pena de 6 años de hierros. Si se fijan, aquí hay un error, y lo puse a propósito, porque hay tautología, ¿no? Defines con la definición o utilizan la palabra concusión para definir el acto. Pero en sí era todo aquel que quisiera cobrar o exigir o recibir, ya sea que exija, reciba, alegando una tasa o un impuesto mayor del que realmente se tiene que aplicar. Así se establece en nuestro Código Penal, exigir por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento. Les voy a dar un ejemplo de concusión para que nos quede un poquito claro. Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores exigió a un ciudadano que tramitaba su pasaporte un pago extra a los derechos de la renovación del pasaporte, argumentando que era un recargo para la Cruz Roja porque ya había un compromiso de la Federación con la Cruz Roja. Lo puse a nivel federal, pero a mí me ha pasado, y estoy seguro que a muchos de ustedes, que cuando uno quiere pagar por internet el refrendo vehicular, etcétera, luego le aparecen a uno cargos ahí que uno puede quitar del icono, entonces no lo están exigiendo, no se está dando la configuración. El ejemplo que estoy poniendo es cuando ya se está exigiendo al servidor, cuando un servidor está exigiendo a un ciudadano y alegando que es por derechos, impuestos o cualquier otra cosa y que no sea debida o que le exijan mayor cantidad de lo que realmente establece la ley, ¿no? Y ahí está el artículo 218. Comete el delito de concusión servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento. Es importante buscar en el español la palabra emolumento, es como una especie de propina. Exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada. Y así hacemos nuestro cuadrito de análisis. El sujeto activo, pues en este caso el servidor que es de Relaciones Exteriores. La conducta, pues que está exigiendo el pago para la Cruz Roja como un recargo, así lo menciona él, es un recargo porque ya tenemos un compromiso con la Cruz Roja, que es muy loable, pues, porque alguien la tiene que apoyar, pero no a través de este tipo de conductas. Tiene que ser optativo para el servidor, para el ciudadano, si lo paga o no. Y por último, elemento normativo, saber si en la ley se establece ese pago de la Cruz Roja o no, si es obligatorio optativo, si es como impuesto, como un derecho, como qué, como recargo, como multa, etcétera, ¿no?
Pasamos a otro delito que es el de intimidación. Y en el de intimidación sí está más cercana a nuestra palabra al español. Pues te intimida, pues alguien que te amenaza porque quiere que hagas algo, o que te extorsiona, muy parecido, pero bueno, aquí la intimidación para efectos del título 10 del libro segundo, es decir, de nuestros delitos que investigamos, tiene como antecedente la reforma del 83. Yo no pude encontrar otro antecedente histórico. Es probable que deba de ver cuál medio encaja de los códigos franceses o el español o el alemán, que en esta plática no lo incorporé porque no he encontrado una buena traducción del Código de Baviera de 1813, que era también uno de los alemanes europeos y de los códigos europeos que nacen después de que hay constituciones, ¿no? Y entonces nuestro antecedente histórico es muy, muy joven, es un tipo penal joven, por así decirlo, del 83. Y la conducta que trata de sancionar, que se trata de sancionar penalmente, es cuando un servidor trate de inhibir o intimidar para evitar que una persona denuncie o aporte pruebas. Esa es la primera fracción. Y una segunda fracción es cuando realice una conducta ilícita u omita una lícita debida. Es decir, que si el ciudadano quiere hacer o que se omita, que lesione el denunciante o la persona llegada. Esta segunda fracción es como una especie de venganza. Es decir, ya lo hiciste, pero ahora voy a lesionar, ¿no? Voy a afectar tus intereses. Entonces, esa es la intimidación. Evitar, intimidar o inhibir para que no se presente una denuncia o se aporte pruebas, o dejar de hacer o hacer algo que lesiona al denunciante que está tratando de denunciar o de aportar pruebas. Vamos a poner un ejemplo de intimidación para que nos quede un poquito más claro. Una secretaria levantó el teléfono y circunstancialmente escuchó que estaba en la línea su jefe y alcanzó a escuchar en la conversación que andaba diciendo que le tenían que dar un 10%, un diezmo, por la autorización de un contrato de obra. Y entonces, pues, obvio, al ver el jefe los foquitos, se dio cuenta que habían levantado la bocina y colgó y salió, y bueno, pues fue su secretario. Y le dijo, ¿sabes qué? No puedes denunciar. Si denuncias, te voy a despedir, pero además de despedirte, te voy a perseguir penalmente porque lo que hiciste es ilegal. Interceptaste una comunicación privada y yo tenía el derecho a la privacidad y eso ni siquiera va a ser válido para un procedimiento penal. Pues este es un caso de intimidación, dice la redacción, la descripción de cómo, o la redacción en nuestro código, el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta, un tercero, denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y hacemos nuestra tablita de análisis. Pues el sujeto activo, pues obvio es el jefe. Aquí la víctima, pues es la secretaria. La conducta es que la intimidó para que no denuncie. Entonces, ahí se dice sujeto pasivo, la víctima, a quien resiente las conductas que están sancionadas penalmente, y el elemento subjetivo con violencia moral, ¿no? Con algo que ella psicológicamente le puede causar miedo, ¿no? Pasamos a otro delito, ejercicio abusivo de funciones. Este delito de ejercicio abusivo de funciones sí viene también con una historia de los códigos penales, sobre todo el francés, napoleónico, que decía
todo funcionario, todo empleado, todo agente del gobierno que ya abiertamente, ya por actos simulados y ya por interposición de personas haya tomado o recibido algún interés, sea el que fuere, en los actos, adjudicaciones, empresas o administraciones cuya vigilancia o administración tenga o haya tenido en todo o parte al tiempo del acto, será castigado con bla, 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 ¿no? Retomamos. Es un empleado público que abiertamente por actos simulados o por interposición de personas haya tomado o recibido algún interés. Es decir, a lo mejor la traducción del francés no fue la más adecuada porque las palabras, además, en los idiomas cambian. Aquí lo que trataba de sancionar es que un funcionario que tenga cierto poder en un área esté tomando o esté recibiendo beneficios de contrataciones sobre las cuales él puede obviamente decidir o resolver. Y así también el Código Español también mencionaba, prohibía incluso antes de que existiera el Código, se trató de sancionar por las Cortes de Cádiz la corrupción de los servidores públicos. Se decía que nadie, que un jefe político de un cantón, se le prohibía tajantemente tener algún negocio con las áreas que él gobernaba. Es decir, ahí era una prohibición total o se cometía el delito. Aquí en este ejercicio abusivo, como vemos, como ya está en el artículo 220 de nuestro Código Penal, dice, otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico ilícitamente y tenga beneficios. Y entonces los beneficios pueden ser para él, y ahí el artículo menciona para personas cercanas a él, que tengan un vínculo afectivo, familiares. Y es la clásica imagen de corrupción que nosotros tenemos de servidores que tienen el poder para resolver contratos, pero se los adjudican o hacen compras para personas que le van a dar un beneficio y que él tiene una relación, su familia, socios o amigos con una relación afectiva, etcétera, ¿no? Este es el ejercicio abusivo de funciones. Si lo contrastamos con el uso, con la contratación ilícita que analizamos hace 3 láminas en el artículo 217, aquí la diferencia es que se hace la ilicitud en el proceso, en la contratación, pero además hay un resultado material, hay un beneficio para alguien cercano o un familiar, etcétera, según la descripción de la persona del resultado material, ¿no? Una segunda fracción que se sanciona dentro de este ejercicio abusivo de funciones es haga inversiones en asignaciones o adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido valiéndose de la información que posea. Este es lo que muchas veces escuchamos, tuvo acceso a información privilegiada y hizo inversiones. Tuvo acceso de que aquí iban a construir la central camionera y un año antes compró terrenos baratos para poner ahí una plaza alrededor y era un servidor público, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas son las que se sancionan en la fracción 2 de este artículo 220. Vamos ahora al título, al delito denominado tráfico de influencias. Y ahí la figurita que puse es precisamente alguien que está detrás de bambalinas tratando de que se genere una ilicitud. Y encontramos en el antecedente histórico, hay un error, es España 1822. Y desde ahí ya se sancionaba esta conducta, con lo que yo les comentaba, decía así el artículo 481 del Código Español del 1822,
los jefes políticos superiores o subalternos, los comandantes militares de las provincias o pueblos, los intendentes, magistrados, jueces, letrados de primera instancia, los que ejerzan jurisdicción eclesiástica y los curas párrocos, los administradores, contadores y tesoreros de aduanas, todos ellos, o de cualquier otra rentas, dotados con sueldo por el gobierno, y que abiertamente o medio de actos simulados o por interpuesta persona comercian dentro del distrito donde respectivamente ejerzan sus funciones en cualquier efectos, excepto los procedentes de sus haciendas propias. Les comenté este tipo y puede ubicarse o puede ser raíz de cualquiera de los dos, de las contrataciones ilícitas que vimos en el 217, o de beneficiar o de generar influencia indebida en un área en la cual tú tienes poder, ¿no? Por aquí la forma en que se describe, en que se redactó el tipo penal en el Código Penal y que está vigente es la siguiente: es el servidor público que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a sus responsabilidades. Entonces el verbo rector es, ya tenemos que nuestro sujeto es el servidor público. Verbo rector que promueva o gestione una tramitación o resolución ilícita, eso es importante, ¿eh? Ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades. Y por ahí salió en un estado de la República. Muchas de estas redacciones se reproducen prácticamente idénticas en los códigos penales de los estados, palabras más, palabras menos, pero casi son iguales. Y en un estado de la República, un diputado local andaba gestionando que sancionen penalmente a X persona porque él decía que sí era culpable y era un tema mediático, y él se involucra y va a la audiencia o trata de entrar a la audiencia con la jueza de control, y esa es una influencia, una promoción para la resolución. Sin embargo, pues la jueza, cuando dicta la resolución, pues ella hace toda una serie de consideraciones, y la licitud o ilicitud de la jueza, y si realmente la influencia del servidor público fue un tráfico de influencias, pues es lo que tendría que investigarse, ¿no? Pero es un ejemplo que tuve conocimiento hace varios años. Por otro lado, este delito también, como lo mencioné, se puede cometer por ciudadanos ajenos al servicio público. Cuando un ciudadano promueve una de estas conductas ilícitas o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior. Es decir, el que se ostenta es que yo vengo a nombre del diputado para que tú vincules a proceso a esta persona porque le ha dañado a la ciudadanía. Pues esa promoción, cuando tratan de empujarse de manera ilícita, la ilicitud o la licitud puede ser la realmente determinante si se configura el delito o no, tal como lo mencionamos, que tienen que estar sujeto, verbo y predicado. Si uno de los elementos no está y no se logra probar, o se prueba lo contrario, que sí fue lícito, no se da la persecución penal ni la sanción. Y la tercera fracción dice: servidor público solicito promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto en materia del empleo, cargo o comisión, pero de otro servidor público, de los que promueven dentro de una misma oficina. Y por último, cualquier persona, el famoso influyentismo, ¿no? Pasamos ahora al delito de cohecho. El delito de cohecho es el famoso soborno. Es también uno de los que, si alguien le dice piensa en corrupción, lo más probable es que la imagen que se materializa en su mente sea alguien recibiendo dinero. Y el delito de cohecho o soborno tiene también antecedentes en los primeros códigos penales, quizás, y algunos lo denominaban como el núcleo duro de la corrupción. En el caso del Código Penal francés,
voy a mencionar el artículo 177, perdón, del Código Penal francés, es el 177, sí. Todo funcionario público del orden administrativo o judicial, todo agente o encargado de la administración pública, ahí tenemos nuestro sujeto, que haya aceptado ofertas o promesas o haya recibido regalos o presentes, ahí tenemos nuestro verbo, por practicar un acto de sus funciones o de su empleo, aun cuando este acto sea justo, pero que no esté sujeto a pago o salario, será castigado con la degradación cívica y condenado a una multa doble del valor de las promesas aceptadas o de las cosas recibidas, sin que dicha multa pueda ser inferior a 200 francos. Y en el primer código mexicano, el de 1871, si me prestan su atención, estaba redactado de la siguiente manera. Artículo 1014. Toda persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario, que acepte ofrecimientos o promesas, o reciba dones o regalos, o cualquier remuneración, por ejecutar un acto justo de sus funciones que no tenga retribución señalada en la ley. Entonces, esa era una descripción que casi no ha variado, incluso quizás sea la forma de redactar el soborno más común en las diferentes culturas. Así dice en nuestro artículo 222, el servidor público que solicite, es una modalidad, o reciba ilícitamente o acepte una promesa. Ahí tenemos tres posibles conductas que puede desplegar el servidor. Solicitar, y eso lo hace por una comunicación verbal o escrita, pero comunicación al fin. No puedo solicitar a señas, ¿no? Entonces, eso para efectos de probar. O recibió ya, o acepte la promesa para hacer o dejar de ser un acto propio de sus funciones. Entonces, tiene que ser dentro del ámbito de sus funciones, porque ya en la primera plática que tuvo con ustedes en la conferencia con la doctora, decía en su conferencia que a veces, en los delitos de corrupción, a veces se hacen pasar por servidor para pedir dinero. Les voy a dar un ejemplo. En una dependencia que realiza inspecciones, llegó el inspector, no encontró con quién entenderse, el representante legal de con quién entenderse, le dieron un teléfono para que se comunicara a ver si mañana lo podía recibir, pero en la tarde habla una persona distinta y al teléfono del titular del derecho que se tenía que inspeccionar, del titular de la bodega, en este caso, y le dice, oye, la inspección que se hizo hoy en la mañana no se pudo realizar, pero te vamos a liberar, o te la van a liberar fulanito, si me das 20,000 pesos. Y entonces aquí estamos entre para esclarecer los hechos, que es una obligación constitucional establecida en el artículo 20 de la Constitución, así lo dice, esclarecer los hechos. Necesitamos saber si la petición la hizo realmente una interpósita por orden del servidor, o si es una persona ajena al servicio que quiere sacar algo, y a lo mejor no es cohecho porque ya es una amenaza, le está diciendo, ya le está, no hay una confabulación del ciudadano con el servidor para él dar el dinero y él recibir a cambio algo que le preocupa de la inspección. Ese tipo de cosas, el cohecho, aunque repito, es quizá el número uno cuando alguien le dice a las personas, piensa en corrupción, probable que pienses en ese, pero es uno de los más complicados para probar, porque luego hay delitos no especiales que son cercanos al cohecho, a la petición, que puede ser extorsión, que puede ser fraude. Lo decía precisamente en su conferencia la doctora Mijangos, hay cercanos o puede ser fraude. Alguien que se hizo por servidor, te pidió el dinero y lo recibió, ¿no? Por otro lado, la conducta también se configura cuando el ciudadano es el que ofrece. Un ciudadano que prometa o entregue cualquier beneficio,
para que se haga u omita un acto relacionado con sus funciones. Aquí, si se fijan en la redacción de México, no hay otros países donde incluso diferencian cuando el cohecho o la contraprestación que da el servidor es lícita o ilícita, es decir, justa o injusta. Algunos otros códigos de otros países sudamericanos sí hacen la diferenciación y establecen varios tipos penales. Aquí nada más con que esté dentro del ámbito de sus funciones, no es elemento jurídico saber si lo que iba a resolver o que resolvió en su caso es lícito o ilícito. Y bueno, ya sabrán que en el derecho penal pues, hay muchos términos para referirse. No los quiero traer a colación, pero luego, por si se escucha o se googlea o los que están conectados y son abogados, se habla de cohecho propio o impropio, según si es lícito o no la contraprestación que se entrega, o cohecho pasivo o activo. Es pasivo cuando el servidor público es el que solicita, es activo cuando, pero eso no lo vamos a ver en esta plática. Se trata de comprender los verbos, de enfocarnos en las conductas, en qué verbo se describe, para llevarnos el aprendizaje de que cuando leamos el código, lo primero que tenemos que buscar es cuál es el verbo o los verbos en una descripción o en un tipo penal. Por último, el legislador federal, este es uno de los más nuevos, este creo que entró en el 2016. Ahora sí que es de los más jóvenes, de los tipos penales más jóvenes, legislador federal que gestione o solicite recursos a cambio de una comisión. Y salió por los escándalos que se dan cuando los diputados federales tienen el poder, porque debemos de recordar que el presupuesto de egresos de la federación lo aprueba única y exclusivamente la Cámara de los Diputados. No intervienen los senadores. Ahí los diputados son los que deciden cómo se va a gastar el dinero. Y entonces, como es una atribución exclusiva, se dice técnicamente, pues salieron muchos escándalos donde X diputado de tal estado le decía, yo etiqueto una obra para tu municipio, pero necesito que contrates a este contratista para que la haga. Entonces, esos escándalos llevaron a tipificar este tipo de conductas, pero ¿qué creen? Yo encontré en el código, en el primer código de francés de 1791, justamente, y no se nos va a olvidar por la sanción que tenía, decía lo siguiente: cualquier miembro de la legislatura que se ha declarado culpable de haber manipulado su opinión, hay muchos la traducen como traficado una resolución o su voto, yo lo diría que diría vendido su voto, a cambio de dinero, obsequio o promesa, será castigado con la muerte. Es decir, esto que nosotros rescatamos en nuestro código mexicano en el 2016, cuando nace la Asamblea Nacional y había un gran jaloneo por el poder francés de los revolucionarios, los moderados, los extremistas, etcétera, y entre ellos mismos empezaban a guillotinar a todo mundo, incluso muchos de los revolucionarios también pasaron por la guillotina, murieron en la guillotina. Pues se sancionaba con la muerte si se descubría que votaban a favor o en contra de una resolución a cambio de algo. Era un cohecho legislativo. Vamos a ver un ejemplo de cohecho, ya para irnos a los últimos delitos que nos queda por analizar. El primero es un representante legal de una empresa presentó una solicitud para que le concesionaran un espacio de playa. Ya ven que luego las playas en México quieren poner hoteles, hay pequeñas concesiones, no exclusivas, pero sí les permiten ahí poner palapas, etcétera. Sin embargo, el director de la empresa le dijo a su representante legal, oye, yo necesito esto ya resuelto por lo más en 10 días, porque vienen unos inversionistas y necesito yo tener
De ahí existe, de ahí se da, o se amarra el contrato con los inversionistas o no. Entonces él busca al funcionario responsable y dice, oye, ayúdame a adelantar el turno, a brincártelo y te prometo, no sé, un viaje a Las Vegas, si me adelantas ese trámite. Entonces, el artículo dice, el que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212, servidor público federal, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones a su empleo, cargo o comisión. Entonces, el sujeto activo es el ciudadano, la conducta promete un boleto de avión, y bueno, hay elementos normativos que vemos en la descripción, que sean sus funciones o cercanas a sus funciones, y que haya realmente turno de resolución o si sea discrecional subirlos o bajarlos, ¿no? Pasamos ya a los dos últimos delitos que vamos a analizar y para haber concluido casi todos los delitos. Hay dos o tres que no incorporé a mi presentación y al final los comento, pero en principio el penúltimo, que es el artículo 223, es el famoso peculado. En otros países le dicen malversación de caudales públicos o desvío de caudales públicos. Nosotros le decimos peculado. Utilizamos el término que viene del derecho romano, pecus, las cuatro primeras letras pecu, era como cabeza. De ahí vienen, no sé si, desarrollo pecuario. Entonces, la riqueza en la antigua Roma pues, se medía por cabezas de ganado. O sea, no puedes tener más riqueza que cabezas de ganado. Entonces, el peculado era desviar, tenía que ver con el desvío de recursos. Y ya lo tenemos desde el Código Penal francés, que decía en el de la Revolución, en 1791, decía, todo funcionario público que resulte convicto de haber malversado caudales públicos, de que tuviese que rendir cuenta, será castigado con la pena de 15 años de hierros. Entonces, aquí la palabra usa haber malversado. No hay muchas palabras que se utilizan en este delito en el castellano. Si analizáramos sistemáticamente el de España, el de los que yo he analizado dentro de los trabajos académicos que realizo, es el de España, Argentina, Chile, y Colombia y Perú, son de los que he tenido oportunidad o el verbo rector es desviar, distraer o malversar. Nosotros en nuestros tipos penales utilizamos distraiga de su objeto para beneficio o de otro, dinero, valores, fincas o cualquier cosa. O cualquier persona, en la fracción 4, que esta es muy, también estadísticamente, es una de las que, el peculado en sí es como lo dijo la fiscal en su conferencia del martes, es la que estadísticamente más se denuncia. ¿Por qué? Porque servidores públicos desvían o porque personas que no son servidores públicos federales reciben recursos, ya sea por algún programa donde salieron beneficiados y lo distraen de su objeto y para usos propios o ajenos o les den una aplicación distinta. Entonces, hay una segunda fracción, fíjense, no las puse en orden primero porque históricamente, la 1 y 2 fueron históricamente las que se han dado, cuando lo distrae un servidor o cuando lo distrae alguien que no es servidor público federal, pero por una cuestión de convenio, de reglas de operación, de apoyos, los recibe y los distrae, pero puede ser cualquier persona. Y su cualidad de garante de esos recursos nace de un instrumento, de un elemento jurídico que es el convenio, la regla de operación, etc. Pero luego hay el 3 y el 4, fueron tipos penales que se incorporaron cuando se trataba de sancionar que se promueva
la imagen política o social de una persona. Es decir, con el objeto de promover la imagen política de una persona, se den beneficios de los que tiene poder el servidor público, o cuando la persona los solicita o los acepta para promover la imagen política o para denigrar a otra persona. Entonces, estos 3 y 4 tienen una connotación porque son más complejos en cuanto que tienen más elementos para probarse, que la distracción tiene un fin, tiene un elemento subjetivo de fin, ¿no? Subjetivo específico. Ejemplo de peculado, la Asociación Civil Jóvenes con Visión fue beneficiada dentro de un programa del Instituto Nacional del Emprendedor con 5 millones para realizar cursos sobre análisis de negocios. Ahí querían que los jóvenes hicieran analítica para saber qué negocio poner, y eran unos cursos que les iban a dar de duración de 10 horas en 2 días en varios estados de la República. Sin embargo, se concluyó el convenio, se llegó al término donde tenía que probar el gasto, aportar todas las fotos, la memoria fotográfica de los cursos, y ya la asociación no presentó nada, y se pasaron ya 10 meses y no se ha tenido ya comunicación con esta asociación civil. Y bueno, aquí se podría estar configurando un peculado en su fracción cuarta, ¿no? Que dice: cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal, estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destina. Y ahí tendríamos que ver, pues, el sujeto activo. Aquí no es un servidor público, es un representante legal que accedió a beneficios etiquetados por la Cámara de los Diputados en el presupuesto, con reglas de operación publicadas en el Diario Oficial, con un trámite donde firmó y se comprometió a tener una cuenta específica donde recibir el recurso y no mezclar recursos. Y él es el representante legal, es en principio el que vendría siendo el sujeto activo, ¿no? La conducta es, pues, la probable distracción de los recursos, en este caso de este programa de jóvenes, y el elemento normativo, pues el objeto de la recepción de los recursos. Ese es el destino para el cual están, cuál es el destino que tienen etiquetados los recursos recibidos, y luego la obligación jurídica de aplicarlos para dicho objeto, ¿no? Y ese tipo de análisis siempre nos puede servir como de manera muy práctica. Obvio que cuando ya se hace por abogados especialistas en derecho penal, ya entran más factores, pero yo lo quise hacer muy simple para que sea entendible para todos nosotros, ¿no? Por último, enriquecimiento ilícito. Este es el último delito del título 10 del libro segundo del Código Penal Federal, el artículo 224, y definitivamente no tiene una raíz histórica que podamos trazar, y es de los delitos jóvenes que entran con Miguel de la Madrid. Creo que antes, si mal no recuerdo, estaba a nivel administrativa la sanción, se perseguía de manera administrativa y se eleva a nivel penal. Y no solo eso, sino que la Convención Interamericana, la Convención de la ONU en contra de la corrupción, insta a los estados parte a que tipifiquen o creen delitos en sus códigos penales, en sus leyes penales, para sancionar el enriquecimiento. Ojo, no todos los países lo aceptaron. Estados Unidos no aceptó tipificar o crear un tipo de enriquecimiento ilícito. Si mal no recuerdo, creo que España, algunos países europeos no tienen el enriquecimiento ilícito como un delito que deba de perseguirse. Y la reforma del 16 reconfigura o modifica, es una adición para que quede bien claro
para efecto del enriquecimiento que permitirá saber, oye, tú te enriqueciste en $1,000,000 de tal periodo a tal periodo, pero para efectos de computar los bienes, se hizo en el 2016 que también se incluirán los bienes de la cónyuge o de los dependientes directos, siempre que no se acredite o cuando no se logre acreditar, que ellos esos recursos los tienen por actividad propia, ¿no? Ajena al servidor. Entonces, la conducta se menciona así. Fíjense, el verbo rector aquí pareciera no poder acreditar. Y luego ahí es donde empieza la discusión, es que tú me estás queriendo perseguir penalmente, lo quieren tumbar, porque no puedo explicar. Pues sí, porque si ya tienes un legítimo aumento y no tienes la forma de decir de dónde vino, es que mi abuela llegó hace 2 años y me regaló unos centenarios que tenían un valor de 5 millones. ¿Y de dónde lo sacó tu abuela? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que haya una explicación de la legitimidad del enriquecimiento. Pues bien, justo a tiempo andamos terminando esta plática. Espero que haya sido útil, que haya sido comprensible. Yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho su atención. Y les dejo como contacto quién es el enlace oficial de esta fiscalía, Pablo Javier Estrada Rodríguez, y el correo donde lo pueden contactar si desean contactar a un servidor, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Gustavo González Hernández, titular de la Unidad de Investigación y Mitigación de la Fiscalía especializada en temas de anticorrupción, por esta gran exposición que nos hizo el día de hoy. Y si usted me lo permite, abriríamos este espacio para preguntas y respuestas. Le pediría a los compañeros que están conectados si pueden ir levantando su mano de manera virtual para aquellos que tengan algunas preguntas y no sin antes pues agradecerle, querido doctor, esta maravillosa exposición que realmente nos sirve de mucho a los servidores públicos que estamos trabajando en esta institución, en la Secretaría de Gobernación y también en otras instituciones, porque también algunas organizaciones de la sociedad civil nos consultaban, ¿no? O sea, ¿para qué les serviría a ellos, organización de la sociedad civil, el tener este conocimiento sobre lo que son los temas de corrupción, ¿no? O sea, cómo pueden ellos poderlo ver cuando ellos son víctimas de alguna situación de corrupción en algunas de las instituciones con las que ellos tienen relación. No sé si usted pudiera ayudarnos con algún mensaje para las organizaciones de la sociedad civil que están conectadas con nosotros el día de hoy. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, como analizamos aquí, el saber cuáles son los delitos que puede cometer un servidor le permite al ciudadano o a las organizaciones de la sociedad civil vigilar que las obligaciones que tienen los servidores las cumplan conforme a derecho. Uno de los conceptos que más se menciona en el derecho penal es el famoso bien jurídico protegido. Y precisamente la interacción de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una gran interacción con los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, pueden ser vigilantes de que ellos cumplan cabalmente, porque lo que se protege, el bien jurídico protegido, es que en un Estado democrático y de derecho no haya privilegios, que si yo tengo derecho al acceso a un servicio se me otorgue. Por otro lado, también sirve porque luego muchas organizaciones de la sociedad participan en proyectos donde reciben recursos públicos y deben de estar conscientes de los posibles delitos que pueden incurrir, que los hechos de corrupción tipificados en este título 10 no solo incluye a servidores públicos federales, sino también a personas que reciben recursos o que pueden verse involucradas en conductas que se persiguen penalmente. Yo creo que en el fondo es ese, ¿no? Que el bien jurídico protegido es que en el Estado democrático y de derecho tiene que valorarse antropocéntricamente
el derecho que tenemos de recibir y de que la función pública y el servicio público funcione conforme a las reglas del derecho, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros hemos vivido pues bueno, en realidad muchas experiencias aquí en la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, precisamente por eso, porque tenemos una interacción directa con ellos. Hay un mecanismo de colaboración que es parte de las organizaciones anfitrionas de este curso de capacitación, en el que ese mecanismo se encarga precisamente de la vinculación entre la sociedad civil y el gobierno de México. También tenemos vinculación directa con organizaciones que están en crecimiento, otras que están recién fundadas, otras que están retomando otra vez los temas para los que ellos están especializados. Y bueno, han habido pues muchas situaciones que ellos se quejan tanto a nivel estatal como federal, pues de que en ocasiones son, o no les hacen caso en lo que están pidiendo, o no hay una pronta respuesta de parte de ellas, y eso es lo que ha generado en este momento que haya la necesidad de tener este curso de capacitación, que realmente estamos muy agradecidos con la fiscal y con todo su equipo, con todos ustedes por la generosidad que han tenido en poder darnos este curso, que realmente no lo tiene ninguna institución académica del país. O sea, podríamos hablar de cualquier institución de gran calidad académica y no tienen los ponentes que estamos teniendo el día de hoy y los que hemos tenido tanto el día de ayer como el día martes, con gran calidad y sobre todo con el conocimiento práctico que tenemos. Voy a consultarle a mi compañera Jenny si tenemos algunas preguntas en el pizarrón. Hola, buenas tardes, maestro Arnoldo. Sí, hay algunas preguntas. Citlali pregunta, en caso de estos delitos, ¿se puede denunciar en el Ministerio Público o directo en la Fiscalía? Sí, existe. Me voy a extender poquito en esta porque es importante. Al final de cuentas, el inicio de cualquier investigación penal se da, no me quiero adelantar a lo que a lo mejor se exponga mañana mi compañero el licenciado Julio Cobos, se da con la denuncia, y las formas de denuncia que recibe el Código Penal o que acepta el Código Penal son anónimas o por escrito. Si son por escrito y se identifica a la persona, puede ser la forma y la identidad, ¿no? O sea, son dos elementos clave. Si se identifica a la persona, son anónimas; si son por escrito o son a través de correo electrónico. Son esas 4 posibilidades que podemos ver de denuncia. Es claro que cuando se haga una denuncia, nos tienen que dar toda la narrativa de las circunstancias, porque nos ha pasado que se denuncia de manera anónima y se dice, fulanito de tal se está enriqueciendo, pero no hay circunstancias de modo, tiempo, lugar, y luego no hay forma de contactar al denunciante por ser anónimo, y entonces la denuncia anónima adquiere valor cuando nos da precisiones o lo más que nos pueda aportar de circunstancias, de una narrativa circunstanciada, como le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales por ley, ¿no? Pero sí son esas dos formas, por vía electrónica, por escrito, incluso puede ser por comparecencia y puede ser con identidad o anónima, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Le voy a consultar también a mi compañera Jenny. Creo que hay más preguntas. ¿Podrías dar lectura, por favor, Jenny, a la siguiente pregunta? Claro. La siguiente pregunta, igual es Citlali, ¿cuál es la diferencia o la vinculación de actuación de la Fiscalía y de los órganos internos de control? Los órganos internos de control persiguen sanciones administrativas y las fiscalías persiguen delitos. Tienen una serie de principios similares en cuanto al proceso. Es decir, lo que nosotros decimos, la descripción que nosotros decimos de cada delito, también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se vienen una serie de conductas
que se persiguen administrativamente, pero nunca van a tener pena corporal. Y en los delitos, cuando se persigue por el Código Penal Federal, los códigos estatales, etcétera, los persiguen las fiscalías porque ya nos estamos metiendo a la posibilidad de una pena corporal. Esa es una primera división que podemos comprender, ¿no? Y yo creo que otra división es también en las formalidades del proceso, en las sanciones penales, y desde el punto de vista formal en las leyes, mientras que unas son por el código, en las otras se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Les voy a dar un ejemplo para claridad. Muchos hemos escuchado el famoso nepotismo. Hoy es que este servidor público nombró a su primo como el tesorero de su municipio. Y es nepotismo, o en un caso federal. Pero el nepotismo no existe como delito, pero sí existe en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluso se denomina así, nepotismo. Si bajas el archivo en Word y le pones buscar, te va a aparecer nepotismo, pero en el Código Penal Federal no existe la persecución penal porque alguien haya nombrado a un pariente. Entonces, se complementan de alguna manera, pero la gran diferencia es que cuando ya te metes al ámbito penal, se supone que se protege una serie de bienes jurídicos más valiosos y se persigue buscando en algunas ocasiones la pena corporal, es decir, la prisión. Doctor Gustavo, igual el compañero Jesús, gracias por responder. También el compañero Jesús Rizo comenta qué ejemplo pudiera poner en el caso de un delito legislativo para el caso de uno o varios senadores. ¿Podrían repetirme Claro, el compañero Jesús Rizo pregunta, ¿qué ejemplo pudiera poner en el caso de un delito legislativo para el caso de uno o varios senadores? Podría ser el de peculado. Se me ocurre hipotéticamente si un senador recibe en una administración su sueldo y en otra administración apoyo para una casa de enlace legislativo, y en vez de utilizar la casa de enlace legislativo, lo mete a su cuenta y con eso acumula en los 6 años que es senador, por ejemplo, para comprar una casa o algo así, podría ser un delito, ¿no? Gracias. La compañera Ruth Lugo pregunta, doctor, ¿cuál es la sugerencia respecto a las probanzas? Por ejemplo, en tema de intimidación, respecto a la denuncia, ¿no? La compañera Ruth Lugo pregunta, ¿cuál es la sugerencia respecto a las probanzas? Por ejemplo, en tema de intimidación. Esa es una muy buena pregunta, porque dice el refrán del dicho al hecho, pero también así como nosotros mencionamos cómo se dio el Estado democrático y de derecho y dejar atrás la simulación de los reyes, la persecución, etcétera, pues ahora todo se tiene que probar. Y en la intimidación tendrías que tener, dependiendo cómo fue la comunicación de la intimidación, si la intimidación se realizó de manera verbal y no hay testigos, o si hay testigos, o si fue por WhatsApp, ahora la plataforma telefónica de WhatsApp, hay quien pueden hacer impresiones de pantalla y aportarlos. Y las circunstanciales nosotros las probamos. En la primera plática del martes, la conferencia de la fiscal, ella mencionó de un caso de un servidor de una institución de crédito que le quiso cobrar, no sé si 3 o 5 mil pesos a una persona que quería un crédito. Y entonces, en ese caso, como pudiera quedarse entre el dicho y saber si el servidor lo realmente solicitó, que fue algo verbal, pues sí es muy complicado. Entonces, se le dieron circunstanciales, es decir, se le pidió al juez de control que nos permitiera sacar los datos conservados de los días que tuvo comunicación con la víctima, y si aparecieron las comunicaciones y la parte geográfica de que pertenece al lugar de trabajo, aunque son circunstanciales las pruebas,
fortalecen el dicho de la víctima. Casi siempre delitos como cohecho, extorsión, intimidación, que pudiera haber una comunicación, sí son complicados de probar, pero no imposible, y de alguna manera las pruebas circunstanciales fortalecen los casos. Le agradecemos, doctor. También preguntan que respecto a la denuncia anónima, ¿de cualquier forma se investiga? No, la denuncia anónima, evidentemente de inicio se crea, hay tres elementos. Cuando se habla de la teoría del proceso penal, hay tres elementos o tres funciones de la denuncia. La primera es la formal. Y entonces una denuncia anónima formalmente sí da inicio a una carpeta. O sea, si la denuncia, tengo que abrir la carpeta. Pero si en la denuncia anónima no me especifica circunstancias que a mí como Ministerio Público, con toda la objetividad, puedo encuadrar una conducta delictiva, voy a tener o que requerir al denunciante anónimo, si me dio una forma de comunicación, a que me dé los elementos de la conducta, porque si no, caeríamos en esa línea delgada de lo peligroso que es la persecución penal. Ejemplo, si alguien me denuncia a mí, Gustavo González, lleva trabajando en la Fiscalía, en la FGR, 3 años y medio, y es corrupto. Y es todo lo que dice la denuncia penal, pero no dice qué acto, no dice, oye, es que lo vi saliendo de un restaurante y se le cayó un maletín y rodaron fajos de dinero y luego me di cuenta que es el servidor Gustavo González, tal día, de tal lugar. Bueno, nosotros ya tenemos una base objetiva para empezar a hacer líneas de investigación. La denuncia anónima tiene valor cuando nos da precisiones de circunstancia, de que nos permita saber que el denunciante fue testigo de algo, pero tiene temor a revelar su identidad, pero en el fondo fue testigo de algo. Porque si no, repito, puede también rebasarse esa línea esa línea delgada entre esclarecer los hechos e investigar, que nosotros como servidores estamos obligados a cumplir. Perfecto, gracias, doctor. Y bueno, tenemos la última pregunta, igual de la compañera Ruth. Pregunta, ¿cómo probar la extorsión activa? ¿Cómo probar la qué? ¿Cómo probar la extorsión activa? Toda extorsión tiene que tener una comunicación y tiene que tener una amenaza. Entonces, ahora sí que cada caso, yo realmente no me podía, voy a dar unas generalidades, como de acuerdo a la descripción típica y de acuerdo al verbo, se busca el tipo de prueba, y si la extorsión fue una llamada telefónica, la común, ¿no? La llamada telefónica, pues puedes probar con el pantallazo donde recibiste la llamada. La comunicación que te dijo, tú como víctima testigo a decir lo que te dijeron y te amenazaron. Y luego pedir que de la extracción de datos conservados de tu celular se identifique cuál fue la conexión que se recibió para identificar el teléfono que fue de donde se originó la llamada para extorsionar. Pero esos son como los casos los que nos van a permitir. Pero efectivamente, lo que es cohecho, extorsión, que tienen un verbo o se exteriorizan a través de comunicaciones, tenemos que ser muy creativos en probar la existencia de la comunicación, si se pudo grabar o no, o si se realizó o no. Por ejemplo, hubo una carpeta donde hubo un cohecho, donde fue precisamente con WhatsApp, y el WhatsApp no es parte de los datos conservados de las telefónicas, pero sí la conexión a la antena de la hora exacta y la ubicación geográfica de a qué antena se conectó cuando se envió el WhatsApp y mandó la conexión a Internet. Esas son circunstanciales. Obvio, eso no nos prueba que está la voz de la persona o está el mensaje diciendo, dame esto. Eso con los pantallazos del teléfono
y ya se le mandará llamar a la víctima, se le pedirá que un perito extraiga, le van a retener 2 o 3 horas su celular para que extraigan la información que se quedó en la plataforma de WhatsApp y así poder tener datos de pruebas circunstanciales y objetivos, pero el contenido de la extorsión, pues ella como víctima, aunque las circunstanciales ante un juez y la forma en que se dan estos delitos, el juez son muy receptivos a que no solo esté el dicho de la víctima, sino que las circunstanciales que haya integrado el Ministerio Público refuercen el dicho de la víctima. Muchísimas gracias, doctor. También estamos teniendo algunas preguntas en redes sociales. Pregunta Rigoberto Flores, de Guanajuato. Él nos dice que él tiene un tema de una institución académica en Guanajuato, donde tenían un presupuesto asignado, pero hubo alguna situación sindical, de demandas de la construcción de un espacio de comedores para sus trabajadores. Y la demanda consistía, dice, que había la necesidad de hacerlo o si no iban a parar labores. Entonces, se tomó dinero de una partida que estaba presupuestada para otra cosa y por la urgencia que tenían, se pasó para que pudieran construir el otro. Si habría alguna manera para no caer en algún supuesto de delito, porque dice que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, ¿habría alguna forma para no caer en un delito en esta situación? Yo creo que ahí básicamente tendrían que ver si en los procesos de auditoría se subsanan o se solventan cualquier observación en el manejo de partidas etiquetadas. Puede suceder, yo fui autoridad municipal, y puede suceder que a veces por alguna urgencia se tome recursos de una partida a otra y luego el órgano que puede subsanar esa transferencia es el ayuntamiento, y se nos convocó al ayuntamiento, nos dijo el presidente, oye, por urgencia se tuvo que mover este recurso, aprueben la modificación del presupuesto. Es una forma de subsanar es esa, pero habrá que ver si la universidad tiene un órgano de gobierno que autorice ese tipo de movimientos, o si la naturaleza de esos recursos son estatales o federales. Tendría que hacerse la analítica de la naturaleza, del origen de los recursos, si es estatal o federal, la norma que rige la aplicación de dicho recurso, si realmente están etiquetadas o nada más se presupuestaron dentro del órgano de gobierno de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. También el maestro Mario Escobedo pregunta, en este caso, es Mario Escobar, perdón, Mario Escobar, pregunta, está viendo la transmisión desde Chiapas. En este caso de los servidores públicos, cuando son denunciados, pregunta, ¿se opera la presunción de inocencia? En este caso, el que acusa estaría obligado a probar su dicho. El proceso penal no es un proceso civil de acusación y el que acusa prueba. El que acusa, si le consta, sí tiene que aportar los elementos que tiene a su disposición. Por ejemplo, si yo fui testigo de un acto de corrupción, yo estoy obligado por ley y por constitución a denunciarlo, porque soy parte de esta comunidad que tiene que combatir ese tipo de hechos de corrupción. Pero no es como en el mecanismo civil, donde yo tengo que aprobar, me aceptan la prueba, no. Una vez que se inicia la denuncia, el Ministerio Público está obligado a la imparcialidad, tanto a esclarecer los hechos, tanto para ver si se cometió la conducta o si no se cometió. Ya mañana lo va a platicar mi compañero el licenciado Julio Cobos, donde no solo estamos obligados a buscar y a descubrir datos de prueba de cargo, sino también en el descubrimiento de descargo tenemos que tener la objetividad, la imparcialidad y se oye mucho el término, la lealtad procesal, de no esconder lo que le beneficia al que estamos investigando. Perfecto, querido doctor, pues estas han sido todas las preguntas. Queremos agradecerle muchísimo su participación el día de hoy en este curso de capacitación, el fortalecimiento de las democracias participativas para la prevención y el combate a la corrupción en Latinoamérica.
Consideramos que ha sido de gran utilidad todas las respuestas que nos ha dado el día de hoy. Agradecerle muchísimo la generosidad de aportar tantos conocimientos en la práctica que usted ha tenido por su desempeño como servidor público, como legislador y ahora al frente de tan importante labor de formar parte de esta fiscalía. Agradecemos mucho su participación. Vamos a estar atentos para el último día, que va a ser el día 2 de octubre, el próximo lunes, para que hagamos un reconocimiento al final de la última exposición de todos los expositores que han estado participando en este curso de capacitación. Doctor, muchísimas gracias. Estaremos atentos mañana al siguiente ponente. Va a ser el maestro Julio Antonio Cobos Castillo, titular de la Unidad de Investigación y Litigación B de la Fiscalía, y va a traer el tema del sistema penal acusatorio y proceso de investigación de delitos por hechos de corrupción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo. Gracias, doctor. Nos vemos mañana todos a las 11 de la mañana y gracias, doctor, nuevamente por esta gran exposición. Muchísimas gracias. Un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Gracias. Hasta luego.